Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video que está relacionado con el tema del movimiento armónico simple y vamos a ver ahora lo que es el péndulo simple, que es una de las aplicaciones de este movimiento. Hablamos de un péndulo simple cuando nos referimos a una masa que está suspendida desde una cuerda con una longitud y que oscila de un lado a otro alrededor de su posición de equilibrio. Esta describe una trayectoria que es igual a la amplitud en un arco de un círculo. Este estudio empezó a partir de una iglesia, con un objeto muy común que podemos encontrar en las iglesias antiguas o las catedrales antiguas, y es un candelabro, en el cual podemos notar que actúa de la misma manera en que actúa un péndulo. Estamos hablando entonces de una masa que está suspendida de una cuerda, que en este caso sería la cadena que está suspendiendo ese candelabro, y que oscila de un lado a otro recorriendo una trayectoria como si fuera un arco de un círculo. A partir de un evento tan sencillo y tan común como este es que surgió el estudio del péndulo como una de las características para el movimiento armónico simple. Tenemos entonces el cuerpo que oscila de un lado al otro recorriendo una trayectoria en forma de arco. Sobre este cuerpo actúan varias fuerzas. Primero actúa el peso que es igual a la masa por la gravedad. Y contrario a ese peso, para que el cuerpo esté en equilibrio en ese punto, tiene que actuar otra fuerza, que es la tensión que genera ese cuerpo sobre la cuerda, lo que haría que la tensión y el peso sean del mismo valor, de la misma magnitud, pero con direcciones contrarias. Por otro lado, cuando ya hablamos del movimiento del cuerpo, que se encuentra ya con un ángulo a partir de su punto de equilibrio, tenemos el peso tangencial, que es el peso que es tangente a la trayectoria, y tenemos el peso normal, que es perpendicular a la trayectoria del movimiento de ese cuerpo. Y también podemos determinar un ángulo θ, que es el ángulo el cual permite determinar las componentes de este peso, que es el mismo ángulo en el cual se describe el movimiento de este cuerpo. Y por otro lado también tenemos la tensión, que sería contrario al peso normal, para que el cuerpo pueda estar en un estado de equilibrio en ese punto. Tenemos entonces que el peso, para calcularlo, es igual a la masa por la gravedad. Para poder determinar el peso normal, multiplicamos la masa por la gravedad por coseno del ángulo. El peso, para tener en cuenta en cualquier punto de la trayectoria, se considera un péndulo simple solo si el ángulo es menor a 30 grados. En este caso, si el ángulo es mayor a 30 grados, ya no se considera un movimiento en un péndulo simple. Y hay que tener en cuenta también que el peso normal es igual a la tensión de la cuerda. Por otro lado, tenemos el peso tangencial, que es la multiplicación de la masa por la gravedad por seno del ángulo. Y este peso tangencial también es igual a la fuerza restauradora, que es la fuerza que permite que el cuerpo retorne de nuevo a su punto de equilibrio, a su punto inicial. Tendrían el mismo valor y en direcciones iguales. Vamos a ver un ejercicio para aplicar estas primeras ecuaciones. En un péndulo donde el máximo ángulo que separa el hilo de la vertical es de 6 grados, ¿qué fuerza actúan sobre el cuerpo en esta situación, suponiendo que una masa de 0,8 kilogramos es la que se encuentra suspendida sobre ese cuerpo, sobre esa cuerda? Tenemos entonces la masa que está suspendida sobre una cuerda, sobre un hilo, y que oscila y que en un punto se encuentra en 6 grados en su ángulo máximo de separación desde la vertical o del punto de equilibrio. Tiene una masa de 0,8 kilogramos y vamos a determinar primero la tensión, el peso normal y el peso tangencial, del cual también podemos determinar la fuerza restauradora. Tenemos que el peso normal, que es igual a la masa por la gravedad por coseno del ángulo. Si reemplazamos la masa, es de 0,8 kilogramos. Luego reemplazamos el valor de la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo cuadrado. Y por último, coseno de 6 grados, que es el ángulo. Si evaluamos coseno de 6 grados, obtenemos que es igual a 0,99. Y por último, si multiplicamos estos tres valores, obtenemos un valor final de 7,79 newtons, que sería el peso normal en esta situación, que sería el mismo valor de la tensión, de 7,79 newtons.
Ahora, hay que encontrar el peso tangencial. El peso tangencial es igual a la masa por la gravedad por seno del ángulo. Tenemos entonces la masa, que es de 0,8 kilogramos, por la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo cuadrado, y el seno del ángulo, que sería seno de 6. Si evaluamos entonces seno de 6, obtenemos que es igual a 0,10. Y ahora al final simplemente multiplicamos estos tres valores, 0,8 por 9,8 por 0,10, nos daría un valor de 0,81 newtons, que sería el peso tangencial, lo cual corresponde a la misma fuerza restauradora, que tendría el valor de 0,81 newtons. Y así hemos encontrado las 4 fuerzas que actúan sobre ese móvil en un punto en que se encuentra a 6 grados separado de la vertical. Esta teoría del péndulo fue descubierta y estudiada por Galileo Galilei, que fue el que determinó la ecuación para encontrar el período. Pero ¿de qué forma pudo darse cuenta del estudio de este péndulo? Todo nace a partir de una catedral, la Catedral de Pisa en Italia. Y si nos podemos fijar, esta historia nace a partir de ese candelabro, el candelabro que se encuentra en la catedral. Cuenta la historia pues que cuando Galileo se puso a observar que luego de que el sacristán había encendido todas las luces del candelabro, pudo notar que este oscilaba de un lado a otro y se puso a observar todos los candelabros de la catedral para ver cómo oscilaban, pero como no había reloj en ese tiempo, entonces el tiempo lo medía con las pulsaciones cardíacas o las pulsaciones en su muñeca, y así podía determinar el tiempo de oscilación que había en un candelabro, determinando el tiempo que tenía de un lado a otro era igual, no variaba. Entonces Galileo, realizando sus cálculos, pudo determinar lo que es la ecuación del período para un péndulo. Esta ecuación, donde tenemos que el período es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda sobre la gravedad. Vamos a ver cómo se usa esta ecuación. Determine el período de un péndulo cuya longitud es de 0,5 metros. Tenemos entonces un péndulo que nos dan una longitud de 0,5 metros y vamos a encontrar el período de ese péndulo. Ya tenemos el valor de la gravedad también, que es un valor constante que ya conocemos, de 9,8 metros por segundo cuadrado, y la ecuación del período de Galileo Galilei. Vamos a ir reemplazando entonces los valores. Tenemos que la longitud, que es de 0,5 metros, y la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo cuadrado. Ahora lo que nos queda es resolver lo que hay dentro de la raíz. Tendríamos entonces que la raíz de 0,5 entre 9,8, 0,5 entre 9,8, que es igual a 0,0509, y en cuanto a las unidades, se cancelan las unidades de metro y solamente nos queda la unidad de segundo cuadrado. Y ahora si determinamos la raíz cuadrada de 0,0509, obtenemos un valor de 0,2256 segundos. Solamente nos queda una unidad de segundo porque al encontrarse el cuadrado elevada a la 2 y estar en una raíz, se cancela la potencia a la 2, nos queda solamente una unidad de segundo. Y ahora nos queda simplemente multiplicar 2pi, 2 por 3,14 por 0,2256, que es igual a 1,41 segundos, que sería el período de este péndulo. A partir de esa misma ecuación se puede despejar y obtener el valor de la gravedad. La gravedad no actúa igual en todas las superficies. En la Tierra hay un valor determinado, un valor promedio de 9,8 metros por segundo cuadrado, pero ¿qué tal si lleváramos ese péndulo a la Luna? ¿Cómo podríamos determinar el valor de la gravedad? Pues experimentando con los péndulos. A partir de la ecuación del período, podríamos despejarla y obtener el valor de la gravedad. ¿De qué manera? Pues tenemos la raíz cuadrada y la tenemos que eliminar. La única manera de eliminarla es elevando todos los valores, todas las variables a la 2. Elevamos entonces el período a la 2 y todo lo que está después del igual también lo elevamos a la 2. Lo que implicaría que cada uno de esos valores estaría elevado a la 2. Ahora, elevando 2pi al cuadrado nos quedaría igual a 4pi elevado a la 2. Y anulamos también la raíz y la potencia de la raíz de la longitud sobre la gravedad. Nos quedaría entonces
que el periodo al cuadrado es igual a 4pi al cuadrado por la longitud sobre la gravedad. Pero aún solamente necesito despejar la gravedad. Se encuentra dividiendo, la puedo pasar al otro lado a multiplicar. Y ahora tengo que despejarla totalmente. Tengo el periodo que se encuentra del mismo lado de la gravedad. Como está multiplicando, pasaría también a dividir al otro lado. Y así ya tengo despejada la ecuación y el valor d para poder calcular la gravedad. Vamos a ver cómo se aplica en un ejercicio. Para establecer el valor de la gravedad de la superficie lunar, un astronauta realiza una serie de mediciones del periodo de oscilación de un péndulo. La longitud de 1 metro, si el valor promediado de los datos obtenidos es de 4,92 segundos, determinar la aceleración de la gravedad lunar. Tenemos entonces la longitud de 1 metro del péndulo y tenemos también el periodo de 4,92 segundos y nos piden determinar la gravedad de la luna. Tenemos entonces los valores que necesitamos. Podemos reemplazar la longitud, que es de 1 metro, y el periodo a la 2, el periodo al cuadrado, que sería 4,92 segundos elevado a la 2. Vamos a ir resolviendo entonces. Tenemos 4pi elevado a la 2, que es igual a 39,47. Es la multiplicación de 4 por pi elevado a la 2. Elevamos 3,14 a la 2 y lo multiplicamos por 4. Nos da el valor de 39,47. Por 1 metro, sobre 4,92 segundos elevado a la 2 nos quedaría un valor de 24,20 segundos elevado a la 2. Y ahora procedemos a resolver. Multiplicamos 39,47 por 1, nos da el mismo valor. Y abajo 24,20 segundos cuadrado. Y al dividir estos dos valores de 39,47 y 24,20, obtenemos un valor final de 1,63 y en las unidades de metros por segundo cuadrado, que son las unidades de aceleración, lo que corresponde a la gravedad de la luna, de 1,63 metros por segundo cuadrado. Y por último, tenemos la longitud del péndulo. La longitud del péndulo afecta mucho el movimiento de este péndulo, debido a que si la longitud aumenta, el periodo también va a aumentar, mientras que si la longitud disminuye, el periodo del péndulo también va a disminuir. A partir de la misma ecuación, despejándola, podemos obtener la longitud del péndulo. Tendremos entonces que pasar el periodo otra vez a multiplicar. Y por último, para despejar la longitud, pasamos 4pi elevado a la 2, que está multiplicando, a dividir. Y así obtenemos la ecuación para poder determinar la longitud de un péndulo. Vamos a ver un ejercicio también para poder determinar la longitud de un péndulo. ¿Qué longitud debe tener un péndulo para que su frecuencia sea de 150 oscilaciones por minuto? Tenemos entonces la frecuencia en este caso. Nos están diciendo que oscila 150 oscilaciones por minuto y la ecuación para encontrar la longitud de ese péndulo. Ahora, hay que tener en cuenta que en esta ecuación nos piden el periodo, no la frecuencia. Quiere decir que debemos calcular el periodo a partir de la frecuencia, pero no se puede trabajar en minutos, hay que trabajarla en segundos debido a que la gravedad la estamos trabajando en metros por segundo cuadrado. Tenemos entonces 150 oscilaciones por minuto. La idea es convertir el tiempo de minutos a segundos. Entonces, si tenemos por regla de 3 que un minuto es igual a 60 segundos, ya podemos resolver de la siguiente manera, multiplicando 150 por 1 entre 60. Y obtenemos un valor de 2,5. Y en cuanto a las unidades, tenemos las unidades de minuto que se cancelan, una se encuentra multiplicando y la otra se encuentra dividiendo. Y nos quedan solamente las unidades de oscilaciones y segundos, lo que nos quedaría una frecuencia de 2,5 oscilaciones por segundo. Ahora, ya teniendo la frecuencia, podemos calcular el periodo, que es igual a 1 sobre la frecuencia. Reemplazamos el valor de la frecuencia, entonces tenemos que 1 sobre 2,5 oscilaciones por segundo. Al dividir 1 entre 2,5 obtenemos el valor final de 0,4 segundos, que es lo que corresponde al periodo de ese péndulo. Ahora, ya teniendo el valor del periodo, podemos proceder a calcular la longitud de ese péndulo. Tenemos entonces la longitud, que es igual al periodo, que es 0,4 segundos elevado a la 2, por la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo cuadrado, sobre 4pi elevado a la 2.
Podemos ir resolviendo entonces 0,4 segundos elevado a la 2, que es igual a 0,16 segundos cuadrado, por 9,8 metros por segundo cuadrado, que es el valor de la gravedad. Y abajo 4pi elevado a la 2, elevamos pi a la 2, 3,14 al cuadrado, y lo multiplicamos por 4. Y después obtenemos el valor de 39,47. Ya teniendo estos valores ahora, podemos proceder a multiplicar la parte de arriba de 0,16 por 9,8. Nos quedaría un total de 1,56 metros, ya que las unidades de segundo cuadrado se cancelan, pues una se encuentra multiplicando y la otra se encuentra dividiendo. Y abajo el valor de 39,47. Ya por último podemos dividir estos dos valores, 1,56 entre 39,47, y nos da un total de 0,039 metros, que sería la longitud de este oscilador, de este péndulo. Y así de esta manera podemos calcular la longitud de un péndulo. Espero que con esta explicación puedas comprender lo que es el péndulo, cuáles son sus características y cómo utilizar las ecuaciones relacionadas a esta operación, a este sistema del péndulo relacionado al movimiento armónico simple. Te deseo éxitos.